Capítulo 401. El misterioso gran sabio. El gran sabio esquivó frenéticamente, gimiendo, «No. Te equivocas. De verdad no soy un monstruo. No te acerques». Desafortunadamente, nadie escuchó. La multitud se abalanzó sobre él, queriendo darle una lección. Sin embargo, para su sorpresa, el gran sabio presionó rápidamente un botón a su lado. Al segundo siguiente, la plataforma en la que se encontraba comenzó a descender repentinamente, tan rápido que el elegido que iba al frente casi lo pierde. Por suerte, esa persona reaccionó rápidamente, deteniéndose justo a tiempo para evitar caerse de la plataforma. «Maldita sea. No dejen que se escape». Alguien rugió y lideró la carga escaleras abajo. Los elegidos restantes reaccionaron rápidamente y los persiguieron. Sin embargo, para cuando llegaron abajo, el gran sabio ya había saltado de la plataforma y corría hacia una salida de emergencia sin mirar atrás. «¡Alto! No intenten escapar». Los elegidos persiguieron sin descanso, decididos a capturar al culpable. Pero entonces, una voz inesperada resonó de repente. Justo a tiempo. Todos se giraron para ver que el gran sabio se había dado la vuelta y señalaba a los que estaban detrás de él, gritando: «¡Rápido, agarrad a esos tipos!». Al mirar hacia el pasillo, todos notaron que un escuadrón de guardias completamente armados había aparecido al otro lado. Cargaron agresivamente hacia ellos, armas en mano, aparentemente para ayudar al gran sabio. Al ver esto, los elegidos se tensaron. Pero inesperadamente, los guardias parecieron ignorar las órdenes del gran sabio. En lugar de interceptar a los elegidos, cargaron directamente contra el gran sabio, casi desequilibrándolo. «¿Qué hacen? Cargando como locos. ¿No me ven aquí?». El gran sabio, conmocionado y furioso, rugió. Pero antes de que pudiera reaccionar, ocurrió otro suceso inesperado. Una flecha silbó repentinamente en el aire, rozando por poco la mejilla del gran sabio e impactando a un guardia en la espalda. El guardia gritó y se desplomó al suelo. Inmediatamente después, otra lanza silbó en el aire, derribando a otro guardia. Esta serie de eventos ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. El gran sabio ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando se aterrorizó. Levantó la cabeza temblorosamente y descubrió dos figuras de pie no muy lejos. Eran un hombre y una mujer jóvenes, blandiendo arcos y lanzas, bloqueándole firmemente el paso. ¿Quién eres?». El gran sabio preguntó sorprendido, respondió la chica de cabello rosa. Sin embargo, pareció ignorarlo. Se giró hacia el hombre a su lado y sonrió. «Daneng, este tipo debe ser el gran sabio, ¿verdad? Jeje. Parece que llegamos justo a tiempo». Daneng simplemente asintió, respondiendo con calma. «Sí, por suerte no llegamos tarde». «Entonces, ¿qué esperamos? Atrapemos a este tipo». 7 de marzo hizo un puchero, con ganas de intentarlo. Daneng no dijo nada, pero caminó en silencio hacia el gran sabio. 7 de marzo levantó su arco y flecha, caminando a su lado. Al ver esto, el gran sabio entró en pánico. Se tambaleó hacia atrás, gritando con voz ronca: «No se acerquen más. Guardias. ¿Dónde están los guardias de la Orden de los Padres? Atrapen a estos forasteros». Pero la única respuesta que recibió fue una risa burlona de 7 de marzo. Señaló con desdén hacia atrás, diciendo con sarcasmo: «Abuelo, ¿acaso intentas llamar a esa gente?». Siguiendo su dedo, todos quedaron boquiabiertos. Al otro extremo del pasillo yacía un grupo de guardias esparcidos por el suelo. Fueron derribados a patadas o apuñalados, todos incapacitados. Y los culpables eran dos ágiles elegidos. Era Maya, quien se alzaba triunfante sobre los cadáveres de los guardias, haciéndole señas para que se acercaran. «Oye, 7 de marzo, Daneng, date prisa. Ya me encargué de todos los debiluchos, solo queda ese viejo», gritó Maya con una sonrisa. Quillota la siguió, rematando a los guardias. Al presenciar esta escena, el gran sabio quedó completamente devastado. «¿Cómo es posible que, el gran ejército que desplegué aquí, haya sido aniquilado por ti?», murmuró para sí mismo, con la voz llena de incredulidad. En ese momento, el gran sabio se encontraba en un dilema. Detrás de él estaban los implacables elegidos, y frente a él, el poderoso 7 de marzo, Daneng y su grupo. No importaba en qué dirección huyera, la muerte era el único resultado. El rostro del gran sabio palideció, con un destello de desesperación en sus ojos. Sin embargo, al instante siguiente, su expresión cambió repentinamente.
El gran sabio respiró hondo y una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. De acuerdo, ya que estoy acorralado, no fingiré más. Apenas había terminado de hablar, un cambio repentino ocurrió. El cuerpo del gran sabio se puso rígido de repente, y su piel se agrietó y se desmoronó rápidamente ante nuestros ojos. En un abrir y cerrar de ojos, se transformó en una estatua de piedra de un pálido color sepulcral, inmóvil. Todos se sobresaltaron ante este repentino giro de los acontecimientos. Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha convertido de repente en una estatua? Exclamó 7 de marzo con el rostro lleno de incredulidad. ¿Será esa extraña habilidad especial? ¿Se ha hecho el muerto a propósito para protegerse? Alguien especuló, dijo alguien. TCH, ¿un sabio digno escondido en su caparazón como una tortuga? ¡Qué patético! Daneng, sin embargo, frunció el ceño profundamente, con expresión seria. Dio un paso adelante, examinando cuidadosamente la escultura de piedra, con la mente acelerada. Como contratista experimentado con amplia experiencia práctica en la Oficina de Historias de Fantasmas de China, la comprensión de Daneng de lo sobrenatural era claramente mayor que la de otros. Aún así, nunca antes se había encontrado con algo así. Una persona viva, convertida en estatua a la vista de todos, era realmente inconcebible. Justo cuando todos estaban desconcertados, un fuerte grito se escuchó de repente desde el fondo de la multitud. No me importa qué clase de fantasma sea. Ya que no se puede mover, ¿no es perfecto? Creo que deberíamos destrozarlo con un martillo para evitar complicaciones imprevistas. El que hablaba era un hombre corpulento que sostenía un gran martillo. Se abrió paso entre la multitud hacia la escultura de piedra. Espera, no te apresures. ¿Y si hay una trampa? Daneng gritó rápidamente para detenerlo. Sin embargo, el hombre corpulento lo ignoró por completo. Corrió hacia la escultura, levantó su masa sin dudarlo y la golpeó con fuerza en la cabeza. ¡Van! Un golpe sordo resonó por el pasillo. La escultura se hizo añicos al instante, convirtiéndose en una nube de polvo que se dispersó en todas direcciones. El pobre gran sabio se había desvanecido en el aire, reducido a un montón de residuos de cal blanca. Maldición, se desmoronó al más mínimo roce. Es increíblemente frágil, exclamó un elegido cercano. ¿Eso es todo? Pensé que era algo especial, indestructible. ¿Resulta que solo es un frágil pedazo de basura? El hombre corpulento frunció el labio, con el rostro lleno de desdén. Sin embargo, justo cuando todos creían que el asunto había terminado, una escena extraña se desató de nuevo. Las piedras del suelo comenzaron a moverse repentinamente con un crujido, como si estuvieran vivas, convergiendo rápidamente hacia el centro. Incontables fragmentos se arremolinaban y danzaban en el aire, recomponiéndose gradualmente. Todos contemplaron con incredulidad lo que tenían ante sí. En un abrir y cerrar de ojos, una escultura de piedra completamente nueva apareció ante ellos, completamente intacta. Como si el momento en que se había destrozado nunca hubiera sucedido. Esto, ¿cómo es posible? Capítulo 402 está de vuelta. ¿Esto es imposible? El hombre corpulento se quedó mirando, incapaz de creer lo que veía. ¿Qué demonios era algo que ni siquiera él, con su inmensa fuerza, podía romper? Por un instante, todos los presentes se quedaron atónitos, intercambiando miradas desconcertadas, con un solo pensamiento dando vueltas en sus mentes. ¿Qué clase de cosa extraña era esta? Tras romperse, ¿podría restaurarse instantáneamente como si el tiempo hubiera retrocedido? Las miradas de todos se posaron unánimemente en la estatua de piedra, con expresiones complejas. Había miedo, confusión y, sobre todo, un presentimiento. Mientras tanto, en el fondo del charco de sangre, Bai Tang miraba con la mirada perdida los restos a sus pies. Era el cadáver del dios de la justicia, ahora hecho pedazos, esparcido por el suelo. A medida que se desvanecía el último rastro de vida, las ramas y restos cercenados se convirtieron gradualmente en humo negro y se disiparon en el aire. Finalmente, solo quedó una rama rota, yaciendo allí, desolada. Bai Tang arqueó una ceja y se agachó para recoger la rama. De repente, se detuvo, como si recordara algo, y sacó la otra mitad de la rama. Era la que había obtenido al matar al falso dios de la hierba. Ahora, sosteniéndola en su mano, encajaba perfectamente con la otra mitad rota de la rama, una sola pieza sin costuras. Tal como esperaba. En ese momento, el espacio circundante comenzó a agrietarse repentinamente. Van.
La tierra se sacudió violentamente, el cielo tembló. El espacio se derrumbó a una velocidad visible, los fragmentos cayeron y se dispersaron en el vacío. Aturdidos, todos se sintieron mareados y desorientados. Cuando recobraron el sentido, estaban en una habitación vacía. Esto es, la arena de juego. Alguien murmuró, con la voz llena de una sorpresa no disimulada. «Caramba. ¿Hemos vuelto?» Así es. La distribución de la habitación, ese olor familiar, estamos de vuelta en el patio de recreo de la prisión. Dios mío, esto es genial. Por fin ganamos el juego y escapamos de ese infierno, todo gracias a Frinina. Derrotar al rey demonios y que nos trajo de vuelta. Por un momento, todos se sumergieron en la alegría de haber sobrevivido a un susto. Sin embargo, su felicidad duró poco. Justo cuando todos celebraban su victoria, uno de los elegidos cambió repentinamente de expresión. «No, esto no está bien», gritó con voz temblorosa. «Miren, ¿qué pasó con esa extraña escultura de piedra?» Al oír esto, todos se quedaron atónitos. ¿Qué escultura de piedra? Casi instintivamente, todos miraron en la dirección que señalaba. Efectivamente, en un rincón de la habitación, había una escultura de piedra. Como era completamente blanca, casi fundiéndose con la pared, nadie la había notado. Parecía como si estuviera destinada a estar allí, como parte integral de la habitación. «Caramba, sí que lo es». Alguien jadeó, retrocediendo a toda prisa. Todos, atrás. «Es un monstruo». Solón fue el primero en reaccionar, gritando con fuerza. Antes de que terminara de hablar, varias figuras se alejaron apresuradamente de la escultura de piedra, temerosas de ser atacadas. Un momento, ¿no ha cambiado la escultura de piedra? ¿No era el mismo anciano de antes? Alguien notó que algo andaba mal. Al oír esto, todos se dieron cuenta de que la apariencia de la escultura de piedra había sufrido una transformación completa. El rostro envejecido original había desaparecido, reemplazado por uno extraño y espeluznante. Para ser precisos, ya no podía llamarse rostro, solo quedaba un agujero redondo y vacío. Aún más escalofriante era su cuerpo. Era claramente el torso de un pez, pero ahora se erguía, asemejándose a una figura humana. Una larga y delgada cola de pez se arrastraba tras él, emanando un aura inquietante. Esta extraña combinación asombró a todos. ¿Otro espíritu del agua? Pero ¿por qué es una escultura de piedra? 7 de marzo exclamó sorprendido, retirándose instintivamente tras Daneng. Mientras la expresión de este último permanecía inalterada, finas gotas de sudor aparecieron en su frente. Al ver esto, Bai Tang quedó igualmente perpleja. Aunque no había visto antes la escultura de piedra del espíritu del agua, parecía haber oído descripciones similares en alguna parte. Justo cuando todos estaban aterrados, una voz temblorosa resonó de repente. «Eso es. Esa escultura de piedra me atacó antes». Siguiendo el sonido, vieron a Quillota junto a Maya, señalando la escultura con expresión de terror y gritando con voz ronca. «Rápido, mátala. Si no la matamos, nos matará a todos». ¿Es esa la escultura de piedra que te persiguió a ti y a tus compañeros de Sakura? Daneng frunció el ceño, confirmando con Quillota. Debería serlo. Aunque no lo sea, definitivamente están conspirando. Rápido, Daneng, mátala. La voz de Quillota tembló, estaba claramente aterrorizado. Sin embargo, aún así, Daneng dudó en moverse. Como contratista experimentado, era muy consciente de los riesgos de actuar precipitadamente. Además, la escena de la escultura de piedra volviendo instantáneamente a su estado original aún estaba vívida en su mente, no quería desperdiciar sus esfuerzos. Además, con su fuerza, podría no ser capaz de derrotar a esta extraña escultura de piedra. Esa escultura de piedra, los ataques comunes parecen no tener efecto. Daneng, ¿qué debemos hacer? 7 de marzo lo miró preocupado. No te apresures, espera un momento. Daneng respondió, y luego se sumió en una profunda reflexión. Recordó su encuentro con la escultura de piedra en la mazmorra y frunció el ceño. Ya fueran ataques físicos, ataques mágicos o incluso la invocación de espíritus contratados, todos podían causar daño temporal a esa extraña criatura. En un abrir y cerrar de ojos, podía recuperarse por completo, como si nada hubiera pasado. Una habilidad tan extraña dejaba a los elegidos comunes como ellos completamente indefensos. Parece que este tipo está muy por encima de nuestras capacidades. Daneng murmuró para sí mismo en voz baja. Me temo que solo podemos pedirle ayuda. Pensando en esto,
Inconscientemente levantó la cabeza y recorrió con la mirada a la multitud. Pronto, divisó esa figura familiar. Una espalda alta y esbelta, con un llamativo cabello corto azul y blanco. Bai Tang observaba atentamente la escultura de piedra, con el ceño fruncido, absorta en sus pensamientos. Funinga, ¿qué opinas? Daneng se acercó unos pasos a su lado y preguntó en voz baja. Al oír su voz, la chica salió de su ensoñación. Giró la cabeza con una sonrisa de impotencia. Para ser honesta, yo tampoco lo sé. Bai Tang negó con la cabeza, hablando con franqueza. Este tipo me da una sensación muy siniestra. En cuanto terminó de hablar, la atmósfera a su alrededor se volvió pesada. Todos contuvieron la respiración instintivamente, mirando con tensión la inquietante escultura de piedra. Sin embargo, en ese momento, ocurrió algo inesperado. La escultura de piedra desapareció sin dejar rastro. Todos se quedaron paralizados, intercambiando miradas desconcertadas, sin saber cómo reaccionar. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue esa cosa? ¿Se estará escondiendo? ¿Podría estar intentando emboscarnos? Marzo 7, con expresión tensa, se acercó instintivamente a Bai Tang. Sin embargo, antes de que nadie pudiera reaccionar, se oyó un grito desgarrador. ¡Ah! Todos saltaron del susto, mirando frenéticamente en dirección al sonido. Allí, no muy lejos, yacía un cadáver decapitado. La sangre brotaba de su cuello, tiñendo al instante las baldosas blancas del suelo de un rojo carmesí. Lo más escalofriante fue el corte limpio y preciso. Era como si algo afilado le hubiera cortado la cabeza de un solo golpe. ¿Qué demonios? ¿Qué pasó? Alguien gritó con voz temblorosa. Todos palidecieron, contemplando horrorizados la escena. Sin embargo, algo aún más extraño y aterrador estaba por venir. Justo cuando todos estaban atónitos, una enorme sombra blanca apareció silenciosamente junto al cadáver. Al observarla más de cerca, no era otra que la escultura de piedra que había desaparecido momentos antes. Ahora emanaba un aura escalofriante, absolutamente espeluznante. Y el charco de sangre bajo sus pies amplificaba la atmósfera inquietante al extremo. Capítulo 403. La extraña talla de piedra. ¿Cómo pudo ser esto? Esa estatua de piedra mató a alguien. ¿Alguien vio lo que pasó? Estaba hablando con esa persona, y de repente se le cayó la cabeza. ¡Qué terror! No, parece que nadie lo vio. La estatua se teletransportó allí. ¿Teletransportarse? Imposible. Si es cierto, ni siquiera podremos escapar. Estamos condenados. Todos vamos a morir aquí. Asesinados por esa estatua. Que alguien nos salve. Una cacofonía de voces y lamentos llenó el aire. Todos estaban aterrorizados, desesperados por escapar de aquella habitación aterradora. Pero cuando vieron los siniestros ojos de la estatua de piedra, sintieron como si hubieran caído en una cueva de hielo. En ese momento, ese gran ojo de pez muerto, aunque inmóvil, infundió una escalofriante sensación de terror en todos, como si los estuviera mirando fijamente. Esa mirada parecía burlarse de su impotencia. ¡Maldita sea! Maya apretó los dientes, con los ojos llenos de rabia. Esta cosa es horrible. No podemos quedarnos aquí sentados esperando a morir. Tenemos que matarla primero. Dicho esto, adoptó una postura de combate. Así es, todos, ánimo. 7 de marzo también se armó de valor y gritó con fuerza. Pase lo que pase, somos elegidos curtidos en la batalla. Esta simple escultura de piedra no significa nada para mí. Antes de terminar de hablar, ya había preparado una flecha y apuntado a la frente de la escultura. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dispararla, una mano la presionó suavemente en el hombro. Espera. Era la voz de Bai Tang. Su expresión era tranquila, pero su mirada estaba fija en la escultura. Este tipo probablemente no sea tan simple. Un ataque precipitado podría caer en su trampa. El tono de Bai Tang era tranquilo, pero con un matiz de seriedad. Pero... March 7 quiso decir algo, pero Bai Tang la interrumpió. Déjamelo a mí. La voz de Bai Tang era suave, pero con una autoridad innegable. Al ver esto, March 7 solo pudo asentir y guardar su arco y flecha. De acuerdo. Te escucharé, Fufu. Al oír que Bai Tang iba a intervenir, los demás elegidos automáticamente le abrieron paso para que se acercara a la escultura de piedra. Entendieron que Bai Tang era la más fuerte entre ellos. Si ni siquiera ella podía resolver esta inquietante escultura de piedra, tendrían que preparar sus últimas palabras. Mientras tanto,
Los espectadores de la transmisión en vivo de historias de fantasmas chinas también estaban extremadamente tensos. Anteriormente, Bai Tang y su grupo habían desaparecido durante varias horas tras entrar en esta sala, causando una inmensa preocupación a los espectadores. Ahora, al verlos reaparecer ilesos, muchos respiraron aliviados. Especialmente ver a Bai Tang, Dan Eng y San Yueki, los tres elegidos de China, sanos y salvos, hizo llorar a innumerables espectadores. Lo sabía. Con Fufu cerca, ¿cómo podría pasarles algo? Exactamente. Confía en Fufu y todo estará bien. Sin duda ganará este juego. Muchos espectadores aplaudieron, su confianza en Bai Tang alcanzó su punto máximo. Sin embargo, con la aparición de esa inquietante escultura de piedra, los corazones de los espectadores se encogieron de nuevo. Esa escultura de piedra, ¿qué demonios es? ¿Por qué no puedo romperla? ¿Será un rey fantasma? ¿De ninguna manera? No creo que sea tan poderosa. Simplemente mata a la gente cuando no miran. Había tantos elegidos allí, y ninguno vio cómo esa escultura de piedra mató a alguien. ¿No es poderosa? No importa lo poderosa que sea. No importa qué tipo de demonio o monstruo sea, mientras Fufu esté aquí, no hay problema. Un simple monstruo, ¿cómo se atreve a ser tan arrogante? Fufu, destrúyelo. El público chino observaba a Bai Tang expectante, con la esperanza de que pudiera derrotar con éxito la escultura de piedra y liderar a China hacia adelante. En la sala, Bai Tang se paró frente a la escultura de piedra, examinándola de cerca. Su mirada parecía atravesarla. Sin embargo, tras observarla durante un buen rato, frunció el ceño cada vez más. Porque, lo mirara como lo mirara, lo que tenía frente a ella no se diferenciaba de una simple escultura de piedra. Su superficie lisa y fría, su aspecto grotesco y espeluznante, incluso el gran ojo de pez muerto, eran idénticos. Por un momento, Bai Tang se quedó completamente desconcertada sobre cómo lidiar con esta escultura de piedra. Si simplemente la destrozaba, probablemente repetiría la escena anterior y se regeneraría automáticamente. Los ataques ordinarios serían inútiles. Quizás, ¿podría intentar usar poder divino? Bai Tang tuvo un repentino destello de inspiración. Quizás el problema residía en el método de ataque. Los ataques de los elegidos eran demasiado débiles, insuficientes para matar por completo a este monstruo, dándole así la oportunidad de regenerarse. Pero ella era diferente. Como la diosa del agua, poseía un poder fuera del alcance de la gente común. Quizás solo el poder divino pueda destruir por completo a este monstruo. Intentémoslo. Inmediatamente, Bai Tang miró fijamente la escultura de piedra, conjurando una esfera de agua redonda en su mano. La esfera de agua rebosaba poder divino, giraba y emitía un brillo azul fantasmal. Si esta esfera lo golpeaba, un monstruo común sería pulverizado al instante, para nunca renacer. Al instante siguiente, Bai Tang aprovechó la oportunidad, aprovechando la distracción momentánea de la escultura de piedra, y extendió la mano, estrellándola contra su abdomen. ¡Bum! Un rugido ensordecedor estalló. Para sorpresa de Bai Tang, la escultura de piedra no esquivó el golpe, sino que recibió el golpe de frente. Al instante, una fuerza tremenda surgió y la escultura de piedra se hizo añicos, convirtiéndose en polvo blanco. El polvo se dispersó en el aire, tan fino que era casi imposible reducir la escultura de piedra a un estado molecular. Esta vez, el polvo no volvió a su estado original, sino que se disipó gradualmente en el aire, desapareciendo finalmente sin dejar rastro. Después de un rato, parecía que nada había sucedido. La escultura de piedra había desaparecido por completo. La multitud quedó atónita al principio, luego llena de alegría. Es un éxito. Furina, mató a ese monstruo. Caramba, eso es realmente increíble. Lo mató de un solo golpe. Los elegidos miraron a Bai Tang con ojos llenos de admiración y gratitud. Era como si, a sus ojos, la niña china se hubiera convertido en una diosa omnipotente. Sin embargo, antes de que su alegría durara ni medio segundo, un grito resonó de nuevo entre la multitud. ¡Ah! El grito agudo y penetrante rompió al instante la atmósfera de alegría. Todos se quedaron paralizados, girándose instintivamente para mirar en dirección al sonido. Allí, entre la multitud, otro desafortunado elegido yacía tambaleándose en el suelo. Le faltaba la cabeza por encima del cuello. La sangre brotaba de la cabeza cercenada, floreciendo en una horrible flor carmesí sobre las baldosas blancas. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que alguien más está muerto?
¿No fue destruida la escultura de piedra? ¿Quién está matando gente? Pero el método de ataque es exactamente el mismo que el de la escultura de piedra. ¿Será que el ataque de Funina no la mató? Estalló una oleada de discusión, y el miedo volvió a los rostros de la multitud. Bai Tang también se sobresaltó y frunció el ceño. Miró a su alrededor con mirada penetrante. Sin embargo, por mucho que buscara, no podía encontrar la escultura de piedra. Ese ataque la había destrozado por completo, reduciéndola a polvo. Lógicamente, no debería poder resurgir de las cenizas. ¿Será que pasó algo por alto? Justo cuando Bai Tang reflexionaba sobre esto, un leve ruido se escuchó repentinamente no muy lejos. Se giró bruscamente y vio una figura blanca y sombría materializándose lentamente junto al cadáver. Al observar más de cerca, era esa maldita estatua de piedra otra vez. Todos se quedaron boquiabiertos al verlo, con el rostro pálido como la muerte. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Esa estatua de piedra ha reaparecido? Imposible, sobrevivió ilesa al ataque de Funina, es aterrador. Estamos condenados, todos moriremos aquí. ¿Qué clase de monstruo es este? Capítulo 404. Dos reglas. Todos contemplaron con asombro e incredulidad la inquietante escultura de piedra, una oleada de miedo los invadió. A sus ojos, el objeto que tenían ante ellos ya no parecía una simple escultura de piedra. El cuerpo de piedra blanca se había transformado en un demonio colosal, proyectando su sombra sobre toda la habitación. Y no eran más que hormigas en la palma de la mano del demonio, incapaces de resistir su manipulación y masacre. Nadie habló, una atmósfera pesada y sofocante llenó el aire. La desesperación los invadió. Y en la desesperación, la gente suele actuar irracionalmente. De repente, un grito histérico rompió el silencio. No, no puedo soportarlo más, gritó desesperado uno de los elegidos. Tengo que salir. Debe haber una manera de abrir esa puerta. Su grito fue como la detonación de una bomba de relojería. Al instante, dos elegidos más entraron en pánico y corrieron hacia la única salida de la habitación. Era la puerta por la que habían entrado, ahora cerrada a cal y canto. Los tres hombres corrieron hacia la puerta como locos, abriéndose paso a empujones. Un hombre corpulento apartó a los otros dos, agarró con fuerza el pomo e intentó girarlo desesperadamente. «¡Ábrela! ¡Ábreme!», rugió el hombre, con las venas a punto de estallar. Pero por mucho que lo intentara, el pomo parecía de hierro forjado, firmemente clavado en el marco, inmóvil. Al ver esto, los otros dos también corrieron a agarrar el pomo. Los tres forcejearon, y pronto sangraron. Finalmente, el hombre corpulento, usando su fuerza superior, derribó a los otros dos al suelo. Volvió a agarrar el pomo, esta vez con todas sus fuerzas. Pero fue en vano. La puerta parecía haberse convertido en una sola con la habitación, una prisión eterna que los confinaba. Finalmente, el hombre se desesperó. Se desplomó indefenso en el suelo, con la mirada vacía, murmurando para sí mismo. Se acabó, todos moriremos aquí. Los demás observaban la escena en silencio, con la misma desesperación en los ojos. La mayoría de los elegidos se quedaron paralizados, con la mirada fija en la estatua de piedra. Sus mentes estaban en blanco, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Había sido reducida a polvo por el poderoso ataque de Funina, así que ¿por qué esta maldita estatua de piedra seguía allí ilesa? Esa era Funina. Alguien que incluso podía derrotar al rey demonio. ¿Su ataque no tuvo ningún efecto sobre esta cosa? Un momento después, ocurrió un cambio repentino. La estatua de piedra desapareció sin dejar rastro ante los ojos de todos. ¿Dónde? ¿Dónde se fue?, gritó alguien aterrorizado. La respuesta se reveló rápidamente. ¡Pum! Un sonido sordo provenía de la puerta. Todos miraron en dirección al sonido y quedaron boquiabiertos. El hombre corpulento que había estado desplomado frente a la puerta era ahora un cadáver decapitado. La sangre brotaba de su cuello cercenado como una fuente, tiñendo la puerta blanca e inmaculada de un intenso carmesí. Junto al cadáver, la estatua de piedra había reaparecido silenciosamente. ¡Ah! Los otros dos hombres junto a la puerta quedaron aterrorizados ante la visión. Se tambalearon hacia atrás, perdiendo el control de sus vejigas y dejando un largo rastro de flema en el suelo. Pero entonces, otra escena extraña se desarrolló. Uno de ellos se desvaneció repentinamente. Así, ante los ojos de todos, desapareció sin dejar rastro. Y donde había estado, la estatua de piedra reapareció. ¡Caramba!
El hombre que quedaba estaba demasiado aterrorizado para hablar, desplomándose en el suelo, temblando incontrolablemente. Esta escena sumió a todos en un pánico sin precedentes. La persona anterior al menos dejó un cuerpo, pero esta vez, ni siquiera el cuerpo había desaparecido. Era como si la persona nunca hubiera existido. En medio de esta atmósfera sofocante, Daneng habló de repente. Funinga, creo que he descubierto un patrón en sus ataques. Bai Tang arqueó una ceja al oír esto. Sí, yo también lo noté. ¿Qué patrón?, preguntó 7 de marzo con la mirada perdida. No te hagas el acertijo. Daneng miró fijamente la escultura de piedra. Desde el momento en que apareció, lanzó un ataque cada minuto. Han pasado 3 minutos y han muerto exactamente 3 personas. ¿Qué?, exclamó 7 de marzo. ¿Entonces mata según el tiempo? Eso no significa que. Así es. Daneng miró a su alrededor, incluyéndonos a nosotros, quedan 13 personas con vida en la habitación. Si no encontramos la manera de solucionarlo, todos moriremos en 13 minutos. Esta deducción provocó una exclamación de asombro en todos. ¿13 minutos? ¿Solo 13 minutos? En ese momento, Bai Tang habló de repente. Hay otro patrón. ¿Otro? Incluso Daneng lo miró con expresión de desconcierto. Era evidente que él tampoco había descubierto un segundo patrón. Fufu, ¿te diste cuenta? 7 de marzo estaba a punto de insistir cuando Bai Tang la interrumpió de repente. No me mires. Bai Tang alzó la voz. Todos están mirando esa escultura de piedra. Aunque no entendían su intención, todos los presentes obedecieron inconscientemente. Después de todo, en ese momento crítico, las palabras de Bai Tang eran un salvavidas. Fufu, ¿qué es exactamente? 7 de marzo observó la escultura de piedra mientras miraba a Bai Tang de reojo. Mientras la apartes de tu mirada, te convertirás en su objetivo, dijo Bai Tang con voz grave. ¿Mirar fijamente? ¿Así de simple?, preguntó 7 de marzo sorprendida. Daneng pareció entender. Ya veo, las personas que murieron antes no la miraban. Entonces, ¿qué debo hacer si quiero parpadear?, preguntó 7 de marzo con urgencia. Sus ojos estaban terriblemente doloridos y se le llenaban los ojos de lágrimas. Te sugiero que tengas paciencia, dijo Bai Tang con calma. 7 de marzo sintió ganas de llorar, pero se obligó a sí misma a soportar la incomodidad y miró fijamente la escultura de piedra. Los demás hicieron lo mismo, temiendo perder la vida en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo pasaba. Cuando llegó el momento crucial, la escultura de piedra permaneció en silencio en su lugar. No se movió, y nadie se cayó. Funcionó de verdad, exclamó 7 de marzo con entusiasmo. Fufu, eres increíble. Los demás dieron un suspiro de alivio. Lo que Funinga dijo sobre el patrón era cierto. Mientras lo vigilemos, no podrá hacernos nada. Como era de esperar de Funinga, descubrió este patrón. Sí, esta vez le debemos otra deuda a Funinga, si no, yo podría ser el siguiente. Sin duda, es mi salvadora. Escucharla siempre es lo correcto. Todos estaban encantados, sintiendo que habían encontrado la manera de lidiar con el monstruo y que podrían estar a salvo. Sin embargo, Bai Tang frunció el ceño. Sintió que las cosas no eran tan sencillas. Incluso si encontraban el patrón, ¿cómo podrían matar al monstruo? No podían quedarse en este punto muerto para siempre. En ese momento, un extraño gemido se escuchó repentinamente detrás de la multitud. Ah, no, no. No soy uno de ustedes. No, 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 no. Los gritos desgarradores eran escalofriantes, pero nadie se atrevía a voltearse. ¿Qué demonios? ¿Quién grita detrás de nosotros? ¿Ha vuelto a atacar la escultura de piedra? No, es imposible. La escultura de piedra está justo delante de nosotros. Sí, la hemos estado observando, ¿no? No se ha movido para nada. Capítulo 405. ¿Transmigré? Sin embargo, justo cuando todos se pusieron tensos, el silencio se apoderó de ellos. Los gritos desgarradores de antes cesaron de repente, como si alguien los hubiera estrangulado a la fuerza. El silencio fue tan repentino que solo intensificó su inquietud. En ese momento, Maya se acercó silenciosamente a Bai Tang. Su mirada estaba fija en la estatua de piedra frente a ellos y dijo en voz baja. Hermana Fu, la situación detrás de nosotros no es buena. Bai Tang frunció el ceño ligeramente. ¿Qué viste? No me atreví a darme la vuelta. Maya tragó saliva con dificultad,
con la voz ligeramente temblorosa. Pero ese sonido de ahora, parecía ser. Antes de que pudiera terminar, varios gritos estallaron entre la multitud. Ah, ¿qué está pasando ahí? ¡Santo cielo! Todos se giraron para mirar en dirección al sonido, jadeando de asombro. Vieron el cuello de un elegido sangrando, su cabeza no estaba a la vista. El cadáver decapitado cayó al suelo con un golpe sordo. No, él está muerto. ¿Cómo es posible? Todos quedaron atónitos ante este repentino giro de los acontecimientos. Porque, ante sus ojos, la estatua de piedra había permanecido inmóvil todo el tiempo. ¿Cómo podía matar a alguien sin moverse? Sin embargo, una escena aún más escalofriante estaba por llegar. Junto al cadáver fresco, una silueta borrosa emergió gradualmente. Al principio, era solo una nube de niebla blanca, pero pronto, la niebla se condensó en una forma sólida, otra estatua de piedra. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Otra estatua de piedra? ¿No había ya una? Todos estaban casi locos de miedo. Una estatua de piedra ya era bastante aterradora, pero ahora había otra. Sin embargo, cuando la segunda estatua de piedra se materializó por completo, las expresiones de 7 de marzo, Daneng y Maya se transformaron repentinamente en una de profunda conmoción. Esa voz, Maya tartamudeó, era la voz de Quillota. En cuanto terminó de hablar, todos la miraron con asombro y quedaron boquiabiertos. La segunda escultura de piedra era nada menos que Quillota, el elegido del reino de Sakura. ¿Quillota? ¿Él, cómo se volvió así?, exclamó 7 de marzo con incredulidad. Daneng frunció el ceño, ¿es humano o un monstruo? No lo sé, dijo Maya frenéticamente. Estaba perfectamente bien hace un momento. ¿Cómo pudo? Mientras todos estaban en pánico, solo Bai Tang mantuvo la calma. Permaneció en silencio, con la mirada fija en la escultura de piedra de Quillota, como si intentara encontrar alguna pista. ¿Podría ser que Quillota fuera un monstruo desde el principio? De repente, Maya formuló una conjetura aterradora. Daneng habló lentamente, con tono pesado. Aunque no quiero creerlo, los hechos son innegables. Mató a alguien, definitivamente es un ser sobrenatural. Entonces, ¿estuvimos con un ser sobrenatural todo el tiempo? La voz de 7 de marzo tembló. Al oír esto, los rostros de todos palidecieron, llenos de un miedo persistente. Si Intian hubiera sido un ser sobrenatural desde el principio, habría tenido innumerables oportunidades de matarlos, pero dudó en actuar. No, eso no tiene sentido, dijo Bai Tang pensativo. Si hubiera sido un ser sobrenatural desde el principio, probablemente no estaríamos vivos ahora. Sí, Fufu tiene razón. 7 de marzo asintió repetidamente. ¿Pero cuál es su situación ahora? Entonces probablemente solo hay una posibilidad. En ese preciso instante, los espectadores de la sala de transmisión en vivo china contemplaron con incredulidad la repentina aparición de la segunda escultura de piedra. Habían presenciado la transformación de Intian hacía poco. Intian enloqueció repentinamente, gritando de dolor, mientras su cuerpo se petrificaba lentamente hasta transformarse por completo en una grotesca escultura de piedra. Este aterrador proceso provocó escalofríos en todos los espectadores. Claramente, Intian había sido infectado por una fuerza desconocida y se había convertido en una de las esculturas de piedra. Los espectadores estaban frenéticos, desesperados por entrar en la pantalla y advertir a Bai Tang y su grupo, pero estaban en el mundo de los cuentos sobrenaturales y no podían ver las conversaciones del chat de la transmisión en vivo. De repente, otra conmoción estalló en la sala. ¡Ah! La escultura de piedra ha desaparecido. ¡Caramba! ¿Qué ha pasado? Lo estaba viendo. Los elegidos entraron en pánico, mirando frenéticamente a su alrededor, pero ya no encontraban la primera escultura de piedra. Inmediatamente después, se oyó otro golpe sordo y otro cadáver decapitado cayó al suelo. Se acabó, otra muerte. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudieron desaparecer las esculturas de piedra ante nuestras narices? El pánico se extendió rápidamente entre la multitud, nadie sabía qué había sucedido. Aunque todos vigilaban de cerca las dos esculturas de piedra, aún podían matar sin que nadie se diera cuenta. ¿Qué pasa?, preguntó 7 de marzo en pánico. ¿Cómo puede matar gente con esa escultura de piedra? Bai Tang reflexionó un momento y luego dijo lentamente, probablemente sea un problema de enfoque. ¿Enfocar la mirada?, preguntó 7 de marzo desconcertado. Sí,
Esas dos esculturas de piedra no están en la misma línea paralela, están una frente a la otra. Es muy difícil mantener la vista en ellas simultáneamente. Si no tienes cuidado, tu mirada se desenfocará. Eso le da una oportunidad a la escultura de atrás. Ya veo, comprendió 7 de marzo de repente, y volvió a fruncir el ceño. ¿Pero qué hacemos? Siento que yo también estoy a punto de perder la vista. Danen negó con la cabeza, no hay solución. A menos que las dos esculturas de piedra estén una al lado de la otra, no podremos mantener la vista en ellas al mismo tiempo. Así es, lo más probable es que no haya solución. Bai Tang asintió. Tras escuchar su análisis, todos sintieron como si hubieran caído en una cueva de hielo. Se acabó, estamos condenados. Es imposible defenderse. Pueden matar a quien quieran. ¿De verdad vamos a morir aquí hoy? Mamá, no quiero morir. La desesperación se extendió rápidamente entre la multitud. Sin embargo, justo cuando todos lloraban, las dos estatuas de piedra desaparecieron sin dejar rastro. Bai Tang estaba sumida en sus pensamientos cuando, de repente, un escalofrío le recorrió la espalda y el cuello. La sensación gélida la hizo reaccionar al instante. Su tercer ojo se activó pasivamente en ese momento, y Bai Tang se apartó bruscamente, esquivando a la perfección la amenaza que se cernía sobre ella. Sin embargo, al segundo siguiente, se sintió mareada, y el mundo que tenía ante sí comenzó a distorsionarse y deformarse. Todo a su alrededor se desvanecía rápidamente, figuras, sonidos, colores, todo se desvaneció en una confusión. Su conciencia pareció arrancarse de su cuerpo, flotando en el vacío. Bai Tang intentó resistir, pero descubrió que no podía mover ni un dedo. Una oscuridad infinita lo envolvió todo, arrastrándola a un abismo desconocido. El tiempo transcurrido pareció una eternidad. La cacofonía de voces sacó a Bai Tang de la oscuridad. Los sonidos circundantes eran tan familiares, pero con un tinte irreal. Bai Tang luchó por abrir los ojos, sintiéndose mareada y con la vista borrosa. Parpadeó, intentando enfocar. Poco a poco, la escena ante ella comenzó a aclararse. Sin embargo, lo que vio la dejó sin palabras, paralizada. ¿Esto, dónde está? ¿Fontaine? Capítulo 406. La caída de Fontainebleau. Bai Tang se frotó los ojos con fuerza y los abrió de nuevo. La escena ante ella permanecía inalterada. La ropa y los atuendos de la gente a su alrededor, la arquitectura única, la fragancia en el aire, todo le decía que se trataba de Fontaine, en el continente Teyvat, no podía equivocarse. Sin embargo, la razón le decía que era imposible. Hacía apenas unos minutos, estaba en el patio de recreo de la prisión, frente a dos aterradoras estatuas de piedra. Bai Tang miró a su alrededor. La gente iba y venía, todo parecía normal, y no podía ver ningún rastro de las inquietantes estatuas de piedra. Ahora estaba frente al Palacio Moman, un lugar que conocía íntimamente. Por un momento, Bai Tang quedó aturdida, como si todo lo que había experimentado fuera solo un sueño. Al abrir los ojos, seguía siendo la famosa estrella de Fontaine, Funingna. ¿Qué está pasando? En ese momento, el cielo se encapotó de repente. El cielo, antes despejado, se cubrió de oscuridad al instante. ¿Va a llover? Bai Tang miró al cielo. Antes de terminar de hablar, las gotas de lluvia comenzaron a caer en una ligera llovizna. Antes de que los peatones pudieran reaccionar, la lluvia arreció rápidamente. Sin embargo, lo asombroso era el extraño color de la lluvia. No era una transparencia normal, sino un caleidoscopio de colores, como luces de neón, creando un efecto casi irreal, onírico. Los transeúntes murmuraban, ¿qué color de esta lluvia es tan extraño? Sí, ¿será que alguna fábrica ha vuelto a filtrar contaminantes? La gente se apresuró a buscar refugio, algunos abriendo paraguas. Bai Tang se quedó bajo el alero, resguardada temporalmente de la lluvia. El dragón de agua está llorando otra vez. Justo cuando se preguntaba, un grito repentino estalló cerca. Un monstruo. Bai Tang miró de inmediato y vio a un hombre completamente empapado. Lo verdaderamente escalofriante fue que el agua de lluvia que caía sobre él actuaba como un ácido potente, corroyendo y disolviendo rápidamente su piel, difuminando sus rasgos hasta que fue casi irreconocible como humano. Mientras la lluvia continuaba erosionándolo, el cuerpo del hombre se derretía gradualmente, como una vela encendida, y su forma humana desaparecía lentamente. Por fin, se había transformado en otra especie. El torso de un pez se erguía, casi antropomórficamente,
con su larga cola balanceándose tras él. Esta extraña escena era absolutamente aterradora. ¿Qué es eso? ¿Un espíritu de agua pura, pura? ¿Cómo es posible? Los peatones en la calle retrocedían aterrorizados. El hombre, asimilado por la lluvia, no, ahora debería llamarse espíritu del agua. Parecía haber recuperado la conciencia, levantando bruscamente la cabeza y fijando su objetivo más cercano. Una mujer que temblaba bajo el alero de una tienda. Saltó y se abalanzó sobre ella. ¡Ah! Un grito desgarrador resonó por la calle. La mujer fue agarrada por el espíritu del agua, y entonces se desarrolló una escena aún más extraña y aterradora. El cuerpo de la mujer comenzó a derretirse, transformándose lentamente en otro espíritu del agua. Como una infección viral zombie. En un abrir y cerrar de ojos, dos espíritus del agua aparecieron en la calle. Comenzaron a atacar a transeúntes inocentes. Se oyeron gritos entre la multitud. No, esa cosa es un monstruo. Corre por tu vida. La gente se dispersó presa del pánico, algunos escondidos en tiendas, otros con paraguas, todos intentando escapar desesperadamente. Aún así, muchos fueron capturados por los espíritus del agua y asimilados en un abrir y cerrar de ojos, transformándose en nuevos espíritus del agua. Aún más desesperante fue que quienes habían quedado atrapados bajo la lluvia, incluso los que lograron escapar, comenzaron a mutar lentamente, exhibiendo gradualmente las características de los espíritus del agua. Las calles eran un caos, llenas de gritos y lamentos. Las figuras frenéticas de la gente que huía y los espíritus del agua que los perseguían se entrelazaban, creando una escena de absoluta carnicería. Bai Tang presenció todo esto, sin palabras por la conmoción. Instintivamente quiso luchar, pero se vio incapaz de usar su poder divino. Entonces se dio cuenta de que parecía haber regresado a su antiguo yo, la persona del agua Funina. ¿Qué demonios está pasando? En ese momento, una figura apareció repentinamente ante ella. Funina. Corre. Fontaine ha caído. La persona agarró el brazo de Bai Tang, a punto de apartarla. Bai Tang la miró fijamente, con los ojos abiertos de sorpresa. Espere, la administradora. ¿Señorita Clorinde? ¿Qué hace aquí? Bai Tang se quedó bastante desconcertada al encontrarse con Clorinde en estas circunstancias. ¿Qué administradora? No importa. No hay tiempo para palabras, escapar es la prioridad. El tono de Clorinde era urgente, y tiró de Bai Tang hacia la salida. No. Es esa lluvia inquietante que llueve por todas partes. Cualquiera que se moje sufrirá cambios extraños. Bai Tang la detuvo rápidamente. Sin decir palabra, Clorinde sacó un gran paraguas de detrás de su espalda y lo abrió. Antes de que Bai Tang pudiera reaccionar, la arrastró hacia la lluvia. Las dos, una tras otra, corrieron velozmente bajo un gran paraguas azul oscuro. Clorinde iba al frente, seguida de cerca por Bai Tang. Los espíritus del agua atacaban con frecuencia, pero Clorinde los esquivaba hábilmente, protegiendo tanto a Bai Tang como a ella misma de los ataques y evitando que la extraña lluvia los mojara. Sus movimientos eran fluidos, elegantes y rápidos, guiando a Bai Tang a través de los huecos entre los espíritus del agua y las gotas de lluvia. Corriendo a una velocidad vertiginosa, la mente de Bai Tang estaba llena de preguntas, y la bombardeaba con preguntas como una ametralladora. Dijiste que Fontaine se había caído, ¿qué pasó exactamente? ¿A dónde vamos ahora? ¿Son extraños esos espíritus del agua? ¿Qué pasó exactamente en Fontaine? ¿No sabes nada de esto? ¿Sigues durmiendo? Clorinde miró a Bai Tang con cierta sorpresa. Sin embargo, respondió con paciencia. Las líneas de batalla exteriores se han derrumbado, por eso Fontaine fue corrompida por la extraña calamidad. Simplemente no esperaba que sucediera tan rápido. Vamos a Melo Petersburgo ahora, es el único lugar en Fontaine que no ha caído. Extraña calamidad. Al escuchar este término, Bai Tang comprendió de repente. Se dio cuenta de que probablemente había viajado en el tiempo, llegando al momento en que Fontaine fue corrompida por la extraña calamidad. ¿Pero por qué ese repentino viaje en el tiempo? Mirando la espalda de Clorinde, Bai Tang preguntó. Clorinde, ¿por qué me salvaste? Se dio cuenta de que la Clorinde que tenía ante ella no era todavía la directora de la prisión, sino la agente de duelo de Fontaine. Y ella misma ya no era la diosa del agua de Fontaine. Lógicamente, ante un desastre repentino, la prioridad de Clorinde no debería haber sido salvar a una persona común como ella. Sin voltear la cabeza, Clorinde respondió. Somos amigas. ¿Amigas?
¿Eso es todo? Una extraña oleada se agitó en el corazón de Bai Tang. Además, fue el Alto Inquisidor quien me envió para protegerte. ¿El Inquisidor, fue Villet quien te envió? Bai Tang miró a Clarín sorprendida, esperando una confirmación. Sí. Clorinda sintió levemente. Después de eso, no dijo nada más, concentrándose en guiar a Bai Tang en su viaje. El viaje fue silencioso, acompañado solo por el sonido de la lluvia y pasos apresurados. Bai Tang siguió a Clarind, observando su espalda alta y recta, con el corazón lleno de emociones encontradas. Aunque Clarind transmitía una sensación fría y distante, en ese momento, ella lo estaba protegiendo desesperadamente. Yo. Bai Tang abrió la boca, queriendo decir algo, pero sintió que en ese momento cualquier palabra sería superflua. Así que aceleró el paso, intentando seguirle el paso a Clarind. Las dos, bajo un mismo paraguas, caminaron bajo la lluvia. Capítulo 407. ¿Lord Billete? Bai Tang y Claudia corrieron bajo la lluvia y pronto llegaron a la entrada de Merlot Pittsburgh. Esta enorme prisión submarina tenía la entrada sobre la superficie del agua, pero su cuerpo principal estaba oculto en las profundidades. Sin embargo, al acercarse, descubrieron que también había sido afectada. Un enjambre de espíritus puros del agua atacaba frenéticamente a los guardias de la entrada. Los guardias lucharon con valentía, pero estaban claramente superados. Por suerte, la mayor parte de Merlot Pittsburgh estaba bajo el agua, lo que dificultaba su penetración y permitía resistir un tiempo. Al ver esto, Claudia desenvainó inmediatamente su espada larga, le dijo a Bai Tang, «Espérame aquí», y se lanzó a la batalla. Bai Tang también estaba ansiosa y quería correr a ayudar. Pero lo había intentado, y por alguna razón, parecía incapaz de usar su poder divino. En ese momento, un espíritu puro del agua apareció de la nada, intentando emboscar a Claudia por la espalda. «Cuidado con Clorind». A Bai Tang se le encogió el corazón e instintivamente agitó la mano. En un instante, 3 corrientes de agua surgieron de la nada, convergiendo en el aire. 3 criaturas elementales de agua aparecieron junto a Bai Tang. Respondieron a la llamada y se abalanzaron directamente sobre el espíritu de agua pura que los atacaba. La señorita Severeta se abalanzó sobre Clorind, protegiéndolo del golpe fatal. De lo contrario, Clorind probablemente se habría convertido en un espíritu de agua pura. La propia Bai Tang se sobresaltó. No había sentido ni rastro de poder divino momentos antes, así que ¿por qué podía volver a usar repentinamente el poder elemental del agua? Rápidamente se tocó el cuerpo y se sorprendió al descubrir que su ojo de Dios seguía allí, y disponible. Aunque mucho más débil que el poder divino, fue un salvavidas en ese momento crítico. Pensando en esto, Bai Tang realizó un movimiento decisivo, dirigiendo a los 3 pequeños espíritus mientras apoyaba a Clorind. Con la ayuda de Bai Tang, los ataques de Clorind se volvieron cada vez más feroces, abriéndose paso entre el enjambre de espíritus de agua pura como si no fueran nada, repeliéndolos rápidamente y temporalmente. Clorind envainó su espada y caminó hacia Bai Tang. «Muchas gracias por lo de antes». Dicho esto, tomó la mano de Bai Tang y la condujo al interior del Mero Petersburgo. Al entrar al interior del Mero Petersburgo a través del túnel submarino, la escena que les recibió fue algo inquietante. El vasto vestíbulo estaba completamente desierto. Silencio, un silencio sepulcral. Unas tenues luces amarillas parpadeaban en lo alto, emitiendo un crujido que aumentaba la sensación de inquietud. Un leve hedor a pescado impregnaba la sala, como sangre mezclada con agua de mar. En el suelo, había tenues marcas rojas oscuras, no se sabía si eran óxido o algo más. «¿Dónde están todos los guardias?», preguntó Bai Tang en voz baja. La expresión de Clorind era seria. «Yo tampoco lo sé. Debería haber guardias en la entrada. Podrían todos». No terminó la frase, pero un mal presentimiento invadió la mente de Bai Tang. «Tengamos cuidado, entremos a echar un vistazo primero», hizo un gesto Clorind. Bai Tang asintió y siguió a Clorind, adentrándose lentamente en la sala. Chapoteo. Un repentino estallido de agua estalló tras ellos. Bai Tang y Clorind se dieron la vuelta, solo para ver varios espíritus de agua pura emergiendo del agua en la entrada. Eran enormes, completamente negros, sus colas golpeaban la superficie del agua, levantando grandes chorros. Sus rostros feroces y su mirada vacía provocaban escalofríos. ¿Cómo entraron? Los guardias de afuera probablemente. Clorind apretó los dientes. Debemos detenerlos. No podemos dejar que invadan Melo Petersburgo.
Antes de que terminara de hablar, Chlorine ya había desenvainado su espada, adoptando una postura de combate. Bai Tang convocó rápidamente a sus 3 pequeños para luchar junto a Chlorine. Sin embargo, cuando más espíritus de agua pura emergieron del agua, ambos se dieron cuenta de que la situación distaba mucho de ser optimista. Su número superaba con creces las expectativas, y cada uno era excepcionalmente feroz, avanzando con una fuerza abrumadora. Maldita sea, son demasiados. Chlorine apretó los dientes mientras paraba el ataque. Probablemente no podamos resistir mucho más. Tenemos que encontrar la manera de bloquear la entrada. Justo cuando ambos luchaban desesperadamente, un rugido escalofriante resonó repentinamente desde la oscuridad de las profundidades del salón. El rugido era como el grito de un dragón, pero con un matiz de debilidad y enfermedad. Al oír este sonido, los espíritus del agua dudaron un momento, pero rápidamente lanzaron otro ataque feroz. Bai Tang y Chlorine estaban casi al límite, probablemente no aguantarían mucho más a este ritmo. En ese momento, otro rugido resonó por todo el salón, más fuerte y cercano que antes. Inmediatamente después, una voz retumbante llegó desde atrás. «Quítense del camino». Bai Tang y Chlorine intercambiaron una mirada y saltaron a un lado para esquivar. Al segundo siguiente, un torrente de agua, tan denso como un pilar gigante, rugió tras ellos como una cascada impetuosa, precipitándose directamente hacia los espíritus del agua. Por donde pasaba la columna de agua, ninguno de los espíritus del agua escapaba. Todos eran lanzados hacia atrás por el poderoso impacto y se estrellaban con fuerza contra el suelo. Antes de que pudieran reaccionar, la columna de agua se redujo repentinamente y se disparó hacia el techo, sobre la entrada, a la velocidad del rayo. Con un rugido ensordecedor, una enorme placa de hierro se desplomó, bloqueando firmemente la entrada. Al ver la entrada temporalmente sellada, impidiendo que los espíritus del agua entraran, Bai Tang y Chlorine dieron un suspiro de alivio. Se giraron, queriendo ver quién había acudido en su ayuda. Aunque tuvieron una premonición, se quedaron atónitos al ver el rostro de la persona. Lady Villette. Capítulo 408 Esperanza. Lord Navelet, ¿qué hace aquí? Chlorine miró al Alto Inquisidor con sorpresa. La situación es grave, dijo Navelet con gravedad y brevedad. Síganme. Antes de terminar de hablar, Bai Tang sintió de repente que algo se movía detrás de Navelet. Una figura oscura se acercaba silenciosamente. Se le encogió el corazón y estuvo a punto de advertir, «¡Cuidado!». Sin embargo, Navelet parecía haberlo previsto. Se giró y, con un movimiento del brazo, un chorro de agua salió disparado como una flecha. Con un sordo «boom», la figura oscura se desplomó al suelo. Chlorine y Bai Tang se quedaron mirando, jadeando de asombro. Yaciendo en el suelo había un espíritu de agua completamente negro. Había sido aturdido por el chorro de agua y estaba incapacitado. Un espíritu de agua negro. Chlorine frunció el ceño, sorprendida. ¿Cómo entró? Bai Tang también miró hacia atrás. La enorme placa de hierro seguía bloqueando firmemente la entrada. Lógicamente, los espíritus del agua del exterior no deberían haber podido entrar. Miraron a Villette con expresión perpleja, esperando su explicación. Villette habló con calma, con un tono serio. Se han infiltrado en Melo Petersburgo. ¿Infiltrados? ¿Cómo es posible? No hay tiempo para hablar, vámonos. Villette interrumpió sus preguntas y se dirigió al interior de la prisión. Chlorine y Bai Tang intercambiaron una mirada y solo pudieron correr tras él. La escena en el camino era aterradora. Las mesas y sillas, antes ordenadas, estaban volcadas, y las paredes estaban cubiertas de señales de lucha. La ropa y el equipo de los guardias estaban esparcidos por el suelo, pero no había ni una sola persona a la vista. Toda la escena parecía el resultado de una feroz batalla, pero poseía una inexplicable sensación de inquietud. ¿Esos guardias también se han convertido en espíritus del agua?, preguntó Chlorine. Villette simplemente asintió levemente, tarareando en señal de acuerdo, y continuó caminando a paso rápido, con expresión serena. Pero Bai Tang, al observar su figura alejarse, percibió una tristeza no disimulada. Tras atravesar una larga tubería, los 3 finalmente llegaron a la entrada de un ascensor. Había una valla alta allí, claramente diseñada para mantener alejados a los espíritus del agua. Tras la valla, Bai Tang finalmente vio a una persona viva. Era un hombre vestido con uniforme de guardia, que observaba nervioso todo lo que sucedía al otro lado. Al ver las expresiones de desconcierto en los rostros de Bai Tang y Chlorine, Navelet finalmente explicó.
Hoy, esos espíritus puros del agua invadieron repentinamente Melo Peterburg desde algún lugar desconocido. Por suerte, los descubrimos y controlamos a tiempo, confinándolos en este piso. Los pisos superiores están a salvo por ahora. Ya veo. Bai Tang comprendió de repente, no es de extrañar que hubiera señales de intrusión por todas partes en este piso. La tensión del guardia se alivió de inmediato al ver el regreso de Navelet. Su excelencia, por fin ha vuelto. Rápidamente dio un paso al frente, desató las pesadas cadenas y abrió la puerta de la valla. Cuando el guardia vio a Bai Tang detrás de Navelet, sus ojos se iluminaron. «¿Eres? ¡Qué maravilloso! Todos la estábamos esperando, Lady Funina». «¿Esperándome?», preguntó Bai Tang, desconcertado. «Ya no soy la diosa del agua, ¿qué estamos esperando?». El rostro del guardia aún lucía una sonrisa alegre. «Sea o no la diosa del agua, sabemos que mientras haya regresado, aún tenemos esperanza». ¿Esperanza? Bai Tang frunció el ceño ligeramente, aún más confundido. Navelet no dio más explicaciones, simplemente despidió al guardia con un gesto y condujo a Bai Tang y Clarind hacia el ascensor. Al observar a los tres entrar en el ascensor, la sonrisa del guardia se desvaneció lentamente, una compleja emoción brilló en sus ojos. Sabía que, ante este desastre, todos buscaban esperanza, aunque solo fuera un símbolo. Y el regreso de Funina, sin duda, trajo un rayo de esperanza a estas personas desesperadas. El ascensor ascendió lentamente. Bai Tang observó la figura de Bai Elit que se alejaba, con el corazón lleno de dudas. Este repentino y extraño desastre natural, su propia transmigración y las inexplicables expectativas que esas personas tenían de ella, todo estaba envuelto en misterio, como un sueño, incluso como si ya lo hubiera experimentado. Sin embargo, todo parecía tan real. La respiración de Claude y Bai Elit a su lado, el rugido mecánico del ascensor, le recordaban que esto no era un sueño. Pero ¿y sí? ¿Debería intentar pellizcarse la mejilla? ¡Ay, ay, ay! Bai Tang no pudo resistirse a pellizcarse la mejilla, solo para hacer una mueca de dolor. Esto era la realidad, no un sueño. ¿Estás bien? Claude notó la expresión inusual de Bai Tang. No, nada. Bai Tang se frotó la cara torpemente, intentando parecer relajada. Al ver a Bai Tang pellizcarse la mejilla, Clarind ya adivinaba lo que estaba pensando. El tono de la agente de duelo, habitualmente severa, se suavizó considerablemente. Sé que te cuesta aceptar todo esto, pero esto no es un sueño. No te preocupes, si estamos en peligro, te protegeré. Aunque tengamos que morir, moriré antes que tú. De acuerdo, gracias. Bai Tang asintió. Sabía que Clarind intentaba consolarla, pero por desgracia, no fue muy efectivo. Si esto fuera la realidad, y Bai Tang estuviera ahora mismo sin su sistema ni su poder divino, temía de verdad que hubiera una gran probabilidad de que el monstruo la matara. La horrible escena de aquellos residentes transformándose en espíritus de agua pura aún estaba vívida en su mente, pensar en ella le provocó escalofríos. Negó con la cabeza, intentando por todos los medios no tener pensamientos tan negativos. No te preocupes. En ese momento, Navelet, quien había permanecido en silencio todo el tiempo, habló de repente. No morirás. Bai Tang lo miró al oír esto, solo para verlo aún con la mirada fija al frente. Su nariz alta y recta proyectaba una sombra en la tenue luz de la prisión submarina, oscureciendo su expresión, pero sus ojos brillaban con un brillo decidido. ¿Por qué? ¿Por qué de repente están tan pesimistas? ¿Acaso mi expresión era demasiado mala ahora? Bai Tang intentó aligerar el ambiente con una leve sonrisa. No pasa nada. Creo que con nuestro alto inquisidor, Lord Navelet, aquí, Fontaine estará bien. ¿Yo? Navelet respondió con suavidad y susurró, no, en realidad, quien puede salvar a Fontaine es. ¿Qué dijiste? Bai Tang no había oído con claridad. No, nada. Navelet negó con la cabeza. Ya llegamos. Vámonos. El ascensor se detuvo de golpe y las puertas metálicas se abrieron lentamente. Bai Tang observó cómo Navelet y Clarind se alejaban, sintiendo como si le ocultaran algo. Pero en ese momento, no tenía energías para pensar en esas cosas. Ante todo este caos inexplicable, sobrevivir era lo más importante. Capítulo 409 pidiendo ayuda a Fufu. En cuanto se abrieron las puertas metálicas del ascensor, un rugido familiar llenó el aire. Bai Tang finalmente vio el mero Petersburgo que recordaba,
enormes máquinas de vapor que cruzaban la zona, vapor caliente saliendo de las juntas de las tuberías, acompañado ocasionalmente por un silbido al girar ligeramente los engranajes. Unas luces tenues iluminaban el espacio submarino, donde los prisioneros trabajaban en sus puestos, mientras los guardias patrullaban el perímetro. Todo parecía normal, pero Bai Tang presentía que algo andaba mal. ¿Cuántos días nos quedan de vida? Un prisionero dejó de trabajar, mirando la cúpula sobre él, y suspiró. Solo quedan unos días, ay, repitió alguien. Ya he pensado en mis últimas palabras. Ya que voy a morir de todos modos, ¿no sería genial ver el mundo exterior una última vez antes de morir? Puedes salir ahora, dijo alguien con desprecio, y luego convertirte en uno de esos monstruos. Ejem, la persona se encogió de inmediato, riendo secamente. Creo que el mundo submarino de Mero Petersburgo es bastante bonito. Puede que no sea tan bueno allá arriba. Me quedaré unos días más. Bai Tang siguió a Villette y Claudine de entre la multitud, donde la gente se inclinaba respetuosamente de vez en cuando. Saludos, Lady Villette. Estos saludos eran altos y claros, demostrando que incluso en prisión, estos Fontaine aún sentían admiración por su juez supremo. Sin embargo, para sorpresa de Bai Tang, sus ojos se iluminaron al instante al verlo. Miren, es Lady Funina. Genial. Lady Funina ha vuelto. Estamos salvados. Una ovación estalló entre la multitud, mucho más entusiasta que los saludos que le habían dirigido a Navelet. Bai Tang estaba algo confundido. Aunque antes había sido la diosa del agua y una gran estrella de Fontaine, todo eso era cosa del pasado. ¿Querían autógrafos? Pero nadie se había acercado a pedirlos. Justo cuando Bai Tang estaba desconcertado, los tres llegaron al centro de la prisión, donde Navelet se detuvo frente a una gran puerta. Mi señor, debo despedirme. Clorinde hizo una leve reverencia a Navelet y luego miró a Bai Tang con una mirada compleja en sus ojos, antes de darse la vuelta y marcharse, mientras sus pasos se perdían en la distancia. Frinina, pasa, por favor. Navelet abrió la puerta. Tengo algo importante que pedirte. Bai Tang se quedó atónito. El digno alto inquisidor de Fontaine, el rey dragón, ¿realmente quería pedir ayuda a una simple mortal como ella? Inconscientemente tocó su ojo divino, lo único que podía demostrar que ahora era diferente. Sin embargo, por curiosidad, asintió y entró en la oficina. El interior estaba amueblado de forma sencilla pero elegante. Navelet cerró la puerta con indiferencia y le indicó a Bai Tang que se sentara en la silla del escritorio. Una tenue lámpara amarilla se balanceaba suavemente sobre su cabeza, proyectando sombras parpadeantes. Navelet se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Su larga cabellera plateada caía en cascada, con algunos mechones azules brillando a la luz. Su expresión era inusualmente seria. Bai Tang tragó saliva inconscientemente. Entonces, ¿en qué quiere mi ayuda? Innumerables posibilidades pasaron por su mente. Quizás quiere que vaya al frente a luchar contra lo sobrenatural. Aunque había perdido su poder divino, aún podía usar su ojo divino, lo cual podría serle útil. Si quiere que luche contra lo sobrenatural. Bai Tang reflexionó, aunque mi fuerza es mucho menor que antes, aún puedo ser un apoyo. Después de todo, a estas alturas, lo sobrenatural ya ha invadido Mero Petersburgo, si no contraatacamos, solo nos espera la muerte. Pero entonces pensó, si solo fuera esto, ¿por qué Villette estaría tan serio? ¿Una reunión privada, una expresión tan seria? ¿Podría estar pasando algo más? La oficina estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Bai Tang notó que los dedos de Villette golpeaban suavemente el escritorio, como si estuviera considerando cómo empezar. Esta atmósfera ponía a Bai Tang cada vez más nervioso. ¿Qué podía ser tan indeciso que incluso el habitualmente decisivo juez supremo dudara? Tras un largo silencio, Navelet finalmente habló, con voz baja y grave. Frinina. Estoy aquí, respondió Bai Tang. Entonces, Navelet, ¿para qué me necesitas? Navelet miró directamente a Bai Tang a los ojos. A la luz de la lámpara, sus ojos eran claros y brillantes. Al mirarla, Navelet sintió por un momento que la chica que tenía delante era como una recién graduada universitaria buscando trabajo en Fontainebleau, alguien que accedería fácilmente a cualquier cosa que le pidiera. Este pensamiento de repente provocó una punzada de culpa en los ojos de Navelet, y rápidamente apartó la mirada, dejando de mirar directamente a Bai Tang. ¿MMM? ¿Por qué no dices nada? Bai Tang lo miró con curiosidad.
¿No dijiste que necesitabas mi ayuda? La oficina estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la maquinaria exterior. Navelet guardó silencio un buen rato antes de volver a mirar a Bai Tang y decir: Este es un asunto muy importante, crucial para Fontaine, e incluso para Teyvat. Lo siento, todavía dudo. ¿Crucial para Fontaine, e incluso para Teyvat? Bai Tang se irguió, aún más curiosa. ¿Qué pasa? Al ver su vacilación, no pudo evitar insistir. Oh, no te preocupes. Solo dímelo, y mientras esté en mi poder, sin duda aceptaré. Navelet respiró hondo, como si finalmente se decidiera. Frina, queremos pedirte. Salvar a Teyvat. Al oír esto, Bai Tang se quedó atónito. ¿Qué? ¿Salvar a Teyvat? Lo escuché bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente se habla de salvar a Teyvat? Recorrió la oficina con la mirada, como si buscara cámaras, para ver si alguien le estaba gastando una broma. ¿Una persona común y corriente, pidiéndole que salvara a Teyvat? ¿Dónde está el abuelo Zhongli? ¿Dónde están los 7 dioses? Si hablamos de salvar a Teyvat, ellos son los más cualificados. ¿Quién le dio el derecho? Bai Tang se burló para sus adentros. Quería salvarla, pero primero tendría que ser capaz de hacerlo. Ahora que había perdido su poder divino, era en realidad una persona común y corriente, ni siquiera tan buena como Clarín. Sin embargo, Navelet miró fijamente a Bai Tang, asintió y dijo solemnemente: Me has oído bien. Te hemos traído aquí para pedirte que salves a Teyvat, que ha sido devastada por lo sobrenatural. Hizo una pausa y añadió: Por supuesto, no te estamos obligando, la decisión final es tuya. Bai Tang seguía completamente desconcertado. Aunque digas eso, ¿cómo puedo salvar a Teyvat? Ahora solo soy una persona común y corriente, ni siquiera una falsa diosa del agua. Negó con la cabeza. Deberías buscar a alguien más. Creo que la única manera de salvar a Teyvat es acudir a los 7 dioses. No, tiene que ser el principio del cielo. No, nadie más ayudará, solo tú puedes. Navelet dijo con voz grave: Además, el principio del cielo ha muerto, y los 7 dioses también. Al oír esto, Bai Tang se quedó atónito, momentáneamente atónito. ¿Qué dijiste? Era demasiada información para procesarla de inmediato. ¿Tenry ha muerto? ¿De ninguna manera? Entonces, ¿eso significa que los 7 dioses también han muerto? No. Capítulo 410: Extrañas historias sobre reglas desenfrenadas en Teyvat. ¿Tenry ha muerto? ¿De ninguna manera? Entonces, ¿eso significa que los 7 dioses también han muerto? Tras una larga pausa, Bai Tang finalmente exclamó conmocionado: Si eso fuera cierto, Teyvat estaría realmente condenado. No, no están muertos. Billet negó con la cabeza, una sombra de tristeza brilló en sus ojos. Es solo que algunos de ellos han sido corrompidos por lo sobrenatural. Esto. Bai Tang se quedó paralizada en su silla, sin saber qué decir. Tenry, quien gobernaba Teyvat y era temida por los 7 dioses y el sustentador, ¿había muerto? ¿Por la calamidad sobrenatural? Incluso muchos de los 7 dioses estaban corrompidos. ¿Es realmente tan aterradora la calamidad sobrenatural? Bai Tang se quedó incrédula por un momento. Pero después de pensarlo detenidamente, lo comprendió. Si los principios de la justicia no hubieran muerto, los relatos sobrenaturales probablemente no habrían corrompido a Teyvat tan implacablemente. Después de todo, aunque los principios de la justicia y los sustentadores eran como dioses que eclipsaban al pueblo de Teyvat, si un enemigo externo invadiera y amenazara la seguridad de todo Teyvat, sin duda serían los primeros en alzarse y defender a Teyvat y su propia posición. Pero ahora, Teyvat se ha vuelto así, devorado por relatos sobrenaturales y numerosos fenómenos extraños. El poder de los principios de la justicia probablemente sea incapaz de revertir el declive. En cuanto a los 7 dioses, en realidad, sin el dios del agua, solo quedan 6, y su poder de combate es quizás incluso menor que el de los sustentadores. En estas circunstancias, es comprensible que se corrompieran por los relatos sobrenaturales. Sin embargo, Bai Tang no esperaba que Teyvat se encontrara en una situación tan precaria, y una compleja mezcla de emociones la embargó. Respiró hondo, intentando calmarse, antes de mirar a Navelet. Teyvat, ¿qué pasó exactamente? Desde que entró en la mazmorra misteriosa de rango SS, había sentido curiosidad por saber qué les había sucedido a Melo Peterburg y a Teyvat para convertirse en el escenario de una mazmorra misteriosa. Ahora, transportada repentinamente de vuelta a su Teyvat anterior,
Por fin tenía la oportunidad de averiguarlo. Al ver su expresión vacía, Nabelet no dijo mucho, asumiendo que simplemente estaba traumatizada por los extraños sucesos y que había olvidado selectivamente los dolorosos recuerdos. Suspiró suavemente. Todo empezó hace 5 años. Nabelet se reclinó en la silla de su oficina, contemplando el oscuro mar que se extendía por la ventana, y comenzó a hablar lentamente. Ese día, una extraña voz femenina resonó repentinamente por todo el continente de Teyvat, aparentemente proveniente del cielo, pero también como si resonara directamente en los oídos de todos. Bienvenidos a las reglas de lo extraño de Teyvat. Inmediatamente después, enormes pantallas de luz aparecieron simultáneamente sobre las 7 naciones, como pantallas flotantes. Las pantallas mostraban imágenes de 7 personas, cada una con una expresión vacía, claramente sin comprender lo que estaba sucediendo. Estas 7 personas provenían de 7 naciones diferentes: un soldado de Liyue, un samurái de Inazuma, un erudito de Sumeru. Recibieron el título de elegidos y representarían a sus respectivas naciones en un juego llamado Reglas de lo Extraño. ¿Se trata de algún tipo de nuevo festival? Los habitantes de Mondstadt se reunieron en la plaza, discutiendo animadamente. Parece interesante. ¿Será algún nuevo tipo de fuegos artificiales de Naganohara? Los habitantes de Inazuma miraron al cielo con curiosidad. Incluso descubrieron que hablar a la pantalla desencadenaba una avalancha de texto, como comentarios. Por un tiempo, los habitantes de los 7 reinos se sumergieron en esta novedosa experiencia. Sin embargo, los dioses percibieron una aura siniestra. Esto definitivamente no es nada bueno. Ningguang estaba de pie en la terraza del Palacio de Jade en el puerto de Liyue, con el ceño fruncido. Acababa de recibir la noticia de que el emperador había convocado a varios dioses de otros reinos, junto con la viajera rubia, para una reunión de emergencia en el puerto de Liyue. En ese momento, la voz femenina en el cielo volvió a sonar, anunciando las reglas. Queridos elegidos, entrarán en una instancia especial del reino fantasmal. Allí se enfrentarán a las reglas, a lo extraño y a algo aún más aterrador: la humanidad. Solo quienes sobrevivan hasta el final podrán salvar a su nación de la calamidad del reino fantasmal e incluso obtener fortuna nacional. ¿Qué? Los 7 elegidos quedaron atónitos. El erudito de Sumeru se desplomó al suelo. No quiero jugar a este juego de historias de fantasmas. Déjenme ir a casa. Me niego a participar, rugió el samurái de Inazuma. Jamás participaré en este juego absurdo. Sin embargo, la voz femenina declaró fríamente: el juego está a punto de comenzar. Por favor, prepárense. Espero que tengan un buen desempeño en esta instancia de historias de fantasmas de rango A. En ese momento, los espectadores de la transmisión en vivo comprendieron la gravedad de la situación. Esto no era una actividad divertida, era claramente un juego mortal aterrador. Pero ya era demasiado tarde. En la tercera hora de juego, el elegido de Sumeru se topó con un extraño elefante de piedra y murió al instante. Inmediatamente después, oscuras nubes se cernieron sobre Sumeru, e innumerables criaturas extrañas descendieron del cielo, causando estragos en esta ciudad de sabiduría. Extrañas historias de desastres naturales. Nabilet, quien acababa de llegar a Liyue, y varias otras deidades contemplaron el cielo distante sobre Sumeru con rostros serios. Y esto fue solo el comienzo de la pesadilla. La voz de Nabilet era grave al hablar. En aquel entonces, nadie imaginó que este desastre llegaría a tal extremo.